Hola a todos y bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Sueños y Procesos. Y como ya se pudieron dar cuenta, sí, tenemos un invitado especial fuera de lo común. Y pues, ¿ustedes qué creen? ¿Qué licenciatura creen que está desarrollando y ejerciendo hoy en día nuestro invitado Jorge? Pues así es, ingeniero físico. No, no es cierto. Casi. Bueno, él es, ahorita vamos a platicar más de Jorge. Él es egresado del ESAI, actualmente conocida como UNAI, ¿sí? Y es licenciado en artes musicales, ¿sí? Nos va a contar sobre qué onda, cómo es la universidad, cómo es el tema para ingresar, cómo es el tema para egresar y sobre todo las experiencias reales que se dan en esta licenciatura, que muy pocas veces se conocen. Y si tú estás interesado, sabes de alguien que esté interesado en esta área en específico, comparte el video para que pues pueda conocer. Oye Jorge, yo ya me cansé en hablar y en ser protagonista. Te cedo la palabra. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo es que te dedicas a ello. Y pues un gusto tenerte en el estudio y muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Sí, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Herrera Flores. Muchas gracias a ti, Richard, por la invitación y a Michael también, detrás de cámaras. Em, yo, así como bien dijiste, soy licenciado en artes musicales, egresado de la UNAI, antiguamente conocida como ESAI. ¿Sí? Opción guitarrista. Yo soy guitarrista, pero igual hay muchos otros instrumentos, ¿no? Yo actualmente soy maestro de guitarra clásica, algunas clases de eléctrica también. Y me dedico a tocar también en eventos, con orquestas. Yo como guitarra clásica, como guitarrista clásico solista, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, qué padre. Ahorita que dices guitarra eléctrica, guitarra Ujú. clásica, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿hay como que una diferencia o solamente cambia el instrumento? ¿Qué onda? Realmente actualmente se ve como un instrumento aparte, Ok. pero se puede tocar. Realmente la técnica clásica se puede usar para tocar de todo, ¿no? Siempre lo he dicho, es algo. Hay diferentes técnicas para todo. Para cada instrumento hay diferentes técnicas. Sin embargo, la técnica clásica se puede adaptar también para tocar cualquier otro tipo de guitarra, ¿no? Oye, ahorita cuando entraste, ¿tú ya sabías tocar guitarra o te enseñan en la UNAI o ahí? Sí, es necesario saber tocar un instrumento cuando entras, ¿no? Ok. Tener como un portafolio de videos. Está también la licenciatura en composición, que ahí es necesario tener piezas ya compuestas, ¿no? Con partitura y audios, creo también. Ok, o sea que si tienes el interés de poder ingresar a esta universidad, a fuerza ya debes de tener ese conocimiento previo. O sea, Sí, digamos que al ingresar profesionalizas tu conocimiento, exactamente. ¿no? Quiero entender que es así, ¿no? Sí, exactamente. Es necesario ya saber tocar.
es necesario, no es necesario haber tomado Clases o como cursos. clases o cursos, pero hay instituciones que te ayudan a prepararte para entrar a la UNAI, ¿no? Por ejemplo, ahorita la UNAI justamente acaba de, De iniciarse. de iniciar sus cursos. Es una institución que, si no me equivoco, se llama Profomus, antes conocido como CEMUS, que es una especie de preparación con algunos maestros que incluso dan clase en la UNAI para que tú puedas ingresar ya a la licenciatura como tal, ¿no? Es como un curso propedéutico, Ok, por así y decirlo. por ejemplo, para ingresar, ¿qué necesitas? O sea, ¿es examen nada más o tienes que dar un recital? ¿Qué onda? Bueno, va a depender mucho de la licenciatura a la que quieran entrar, ¿no? Em, Anteriormente, nada más teníamos el enfoque clásico en la universidad. Estaban nada más los instrumentos centrados en música clásica, ¿no? Guitarra clásica, violín con repertorio clásico, em, viola, cello, todos esos instrumentos de orquesta de repertorio clásico, ¿no? Sin embargo, ahorita se acaban de abrir justo las licenciaturas en música popular, que ya incluye guitarra popular, canto popular, producción musical también se abrió. em, O sea, está evolucionando conforme la sociedad exactamente, está cambiando. exactamente, Ok, sí. eso es muy interesante. Entonces, va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho de a qué licenciatura queramos entrar. En cuanto a guitarra clásica, que fue a la que Ujú. yo entré, lo que me pidieron fueron dos exámenes, ¿no? El primero fue tocar un concierto, si no me equivoco, 3 piezas de corte clásico, de compositores clásicos. Y si pasábamos esa etapa, entrábamos al segundo examen, que el segundo examen es un examen teórico. Abarca conocimiento de piezas clásicas, del contexto histórico, eh, compositores, historia de los compositores, historia de las piezas más emblemáticas, compositores mexicanos, todo eso, ¿no? Que seas alguien culto en cuanto a música, Empapado. exactamente, en cuanto a la cultura musical clásica. Solfeo también, que te piden, o sea, debes entrar a la licenciatura sabiendo solfear bastante bien. Entrenamiento auditivo, que sepas reconocer las notas, etcétera, etcétera. Y creo que es todo, esas 3 cosas. Oye, tengo una duda enorme. Yo, Dime. disculpa, yo soy un ignorante muchas veces en este tipo de situaciones, pero ¿qué es sorfeo? O sea, Ah, ¿es ok. surfear las olas Sor- o qué onda? casi, casi se ve como una aventura, ¿no? Bueno, solfeo es leer la partitura, Ok. pero leyendo las notas musicales, ¿no? La partitura es, pues, el pentagrama, que son 5 líneas, y tiene símbolos, ¿no? Entonces, lo que incluye, así a grandes rasgos, son el ritmo y las notas, ¿no? Entonces, alguien debe de ser capaz de leer las notas con el ritmo también. Ok, fíjate, Exacto. es una palabra que ahorita me voy a agregar. Sí o sí, muchas gracias. Sí. Oye, y por ejemplo, el miedo escénico al momento de estar en este tipo de exámenes, Ujú. ¿cómo lo dominas? Hay, pues, muchas técnicas, ¿no? Realmente yo lo que más recomiendo es, si a alguien le gusta la música, es que empiece de una vez, ¿no? De una vez, porque la experiencia se va ganando. Entonces, mientras inicies más pequeño, pues más vas a avanzar cuando llegues ya a un nivel, a una edad más avanzada, ¿no? Son 18 horas años, vuelo, 19 mientras años. más horas vuelos tengas, mejor. Exactamente. Entonces, sí, lo primero es eso, que si un niño de 5 años, 6 años quiere comenzar en la música, pues que empiece de una vez, ¿no? Sin embargo, muchas veces no es el caso, ¿no? Yo empecé a tocar por ahí de los 10 11 años, 9 10 11 años, y mi primera presentación fue en la secundaria, eh, a los 12 años, ¿no? Entonces, sí la recuerdo muy bien, estaba yo pues nervioso, obviamente, pero igual lo que siempre les digo a mis alumnos, también soy maestro de guitarra, es que cada vez se va volviendo más fácil, ¿no? Y una vez un maestro me dijo que un buen consejo que me dio es que cuando esté nervioso no piense que es nervio, sino que es emoción. Ah, Cambiar mira, como el el chip, nerviosismo por la emoción. Exacto, el chip. Entonces la mentalidad cambia lo que automáticamente sientes en tus pies, y no. lo que sientes ya no es nerviosismo, sino es emoción, emoción de entrar al escenario, de compartir con la gente tu música, ¿no? Oye, qué buen tip, no solamente para los músicos, sino para tu día a Sí, 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 día, cuando claro. estás a punto, no sé, de entrar a
una entrevista, cuando estás a punto de entrar a la cancha, cuando estás a punto, y Sí. sientes ese cosquilleo, ¿no? Exacto. Ah, pues hay que cambiar el chip y pues, no es lo que tú piensas. Vamos a... Exacto. pues, fíjate, Sí, otra súper cosa. Hoy estoy aprendiendo demasiado contigo. Gracias, gracias. Y, por ejemplo, son dos exámenes. En algún momento, digamos, además del conocimiento específico que debes de tener sobre lo que quieres ingresar, ¿hay algo general como un examen de conocimientos básicos o algo así? ¿O no? No, nada más son esos dos exámenes. El examen de instrumento, que es el que, digamos, depende del instrumento que quieres entrar. Los que quieren entrar a guitarra clásica, pues presentan repertorio de guitarra clásica, ¿no? Los de violín, pues violín, etcétera, etcétera. Y el segundo, que es el teórico, todos los instrumentos lo presentan, ¿no? Todos los instrumentos lo presentan, porque lo que hacen en la licenciatura es que nos juntan a todos. Digamos que tenemos materias de tronco común, que son armonía, solfeo, bueno, armonía, adiestramiento auditivo, que digamos que solfeo va incluido ahí, contrapunto, historia de la música, esas son las materias de tronco común, ¿no? Y aparte está tu materia de instrumento, que ahí es cuando ya nos separamos, ¿no? Pero lo que hacen ahí es juntarnos a todos los instrumentos. Ok. Entonces, sí, no hay otro examen, es nada más, son nada más esos dos, ¿no? Ok. Y por ejemplo, cuando ya que estás ingresando y todo, ¿tú qué esperabas en tus materias? Yo realmente lo que hice cuando quería entrar a la universidad fue pues entrar a la página y ponerme a investigar pues todas las La malla. materias, todo lo que había, ¿no? Incluso igual preguntándole a algunos de mis maestros y a algunos de mis compañeros que yo sabía que igual estaban interesados en entrar, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue eso y lo que me gustó mucho de la licenciatura fue que no solamente vemos em, compositores o historia europea, porque pues la mayoría de la música clásica viene de ahí, ¿no? Está centrado justamente ahí, sino que también vemos música mexicana. A mí por siempre me ha gustado mucho la música mexicana y vemos compositores mexicanos, tanto clásicos como de corte popular, ¿no? Entonces yo las materias que más esperaba eran justamente esas, que son las materias que se ven a final de la licenciatura en cuarto año, séptimo, octavo semestre. Y hasta ahorita acabo de salir justamente, ¿no? Entonces hasta ahorita las pude ver, pero muy emocionado, la verdad. Me emocionaban mucho las materias de armonía, contrapunto, todas. Oye, ¿y cuál crees que haya sido tu materia que más te gustó? Instrumento. ¿Por qué? ¿Qué onda? Instrumento. Cuéntanos sobre ella. Bueno, como te comenté anteriormente, están pues las materias de tronco común, que son armonía. Esas las vemos todas en grupo, ¿no? Hay un maestro que nos da clase como un grupo, ¿no? Aproximadamente entramos, bueno, cuando yo entré en mi generación entramos 26. Ahorita creo que ya llegó a 30, si no me equivoco. Depende, pero creo que ya abrieron más cupo para que entre más gente, justamente. Entonces, esas son las materias de tronco común, ¿no? Un grupo y un maestro, ¿no? Pero la materia de instrumento son clases individuales. Entonces, se vuelve como una especie de... Se forma una relación alumno-maestro muy bonita, que no solamente incluye el instrumento, sino igual te da consejos, no solamente de música, sino también para la vida, como un tutor prácticamente, ¿no? Mi maestro de guitarra clásica fue el maestro Manuel Rubio, al cual le mando un saludo, muy, un abrazote muy fuerte. Entonces, esa fue mi materia favorita, la de instrumento, porque estuve con el maestro Manuel y aprendí muchísimo. Como tú dices, no solamente aprendes sobre música, sino también aprendes sobre la vida, cómo profesionalizar un poquito más tu trabajo, cómo compartirlo, cómo controlar muchas cosas también. Cosas que aunque parezcan obvias, alguien te las tiene que venir a decir para que tú sepas que están ahí, ¿no? Porque tal vez Esa a fue lo mi mejor materia lo favorita. pensabas, pues decías, no sé si sea real, Ándale, no sé si lo debo exactamente, aplicar. Llega alguien que ya trae esa trayectoria y te dice, sí, es de exactamente. esa forma. Y ya te Sí, sientes seguro. exacto. Esa fue mi materia favorita, la de instrumento. Y grupal, mi materia favorita fue armonía. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado pues sí, la armonía creo que es lo que hace que suene la música. Y es como verlo de manera vertical, ¿no? Porque existen dos, la armonía y la melodía, que la armonía es, digamos, lo vertical, los cimientos, y la melodía es lo horizontal. Entonces siempre me gustó pues lo que va detrás, ¿no? Lo que hace que suene la música, que suene bien.
o mal. O Oye. más o menos. O de plano no suena. Exacto. Oye, George, ¿qué es lo que hizo que tú sientas que este es el camino correcto? O no sé, ¿hay alguna figura o hay algún ídolo o hay, no sé, algún momento en tu vida que dijo, esto es lo que quiero estudiar? Ok, sí hubo varios, la verdad. Em, Creo que, bueno, yo desde chiquito comencé a tocar guitarra, desde los 9 10 años, por mi papá antes aquí en Mérida, Yucatán, hubo un movimiento de trova fuerte, por ahí de los años 80 más o Ujú. menos. Entonces mi papá estuvo en ese movimiento y con eso costeó sus estudios para dedicarse a su licenciatura, etcétera, etcétera. Entonces, él fue el que me empezó a enseñar como mis primeros acordes, mis primeras lecciones, etcétera, etcétera, ¿no? A mi papá también le mando un gran saludo y a mi familia en general. Entonces, él fue el primero que me dio mis lecciones y ya después de eso comencé a aprender igual por mí solo, ¿no? Digo, no tuve como ningún maestro como tal hasta los 15 años, 16 Ok. años. Entonces desde los 10 años hasta los 15 por ahí comencé yo a aprender. Estaba, ya llevaba tiempo, pero pues YouTube ya tenía Cierto como un auge. cierto mercado de videos para los guitarristas. Entonces ya habían guitarristas que se dedicaban a hacer videos en YouTube para enseñarle a los demás, ¿no? Entonces yo me agarraba de ahí, entonces entraba a YouTube, investigaba, cualquier duda que tenía la ponía. Entonces así fui aprendiendo, ¿no? Por mí solo. Es un poquito difícil, obviamente, ya una vez que ya lo profesionalizas te das cuenta que pues YouTube está lleno de información, entonces es un poquito fácil perderte entre tanta información. E idealmente necesitarías a alguien que te guíe, pero así fue como yo empecé, ¿no? Entonces agarré cosas buenas, agarré otros vicios que no estaban tan buenos y ya hasta los 15 años entré a estudiar con un maestro en una academia y así comencé a prepararme. Entré primero a guitarra eléctrica. Entonces, ya una vez que decidí como tal estudiar música, que fue eh, pues decisión propia, igual con mi familia, tengo un trío. Tengo un trío, tocamos trova, boleros, etcétera, etcétera. Entonces, en una de esas presentaciones, pues terminamos y, no sé, algo como que la chispita hizo en mí y dije, esto es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Ya sea tocando solo, tocando con grupos, enseñando, lo que sea, pero yo quiero vivir de la música, ¿no? Eso es lo que quiero para el resto de mi vida. Exactamente, por el resto de mi vida. Haciendo lo que sea, pero quiero estar metido en este ambiente, ¿no? Entonces, em, así fue como yo decidí estudiar música como tal. Ah, y te digo, cuando yo decidí como tal estudiar música, me contacté con un maestro. Entonces ya con el maestro Moisés Canto, que fue el que me dio como las pautas para yo entrar a la universidad. Entonces él me dijo, pues, lo que tenía que hacer, me dijo de los dos exámenes, me acompañó en todo ese proceso, ¿no? Que tuve que hacer Para ingresar. para ingresar. Y como yo estaba, o sea, yo empecé, entre comillas, grande, ¿no? Yo comencé o sea, decidí estudiar música a los 18. Entonces, pero había gente que después lo decidía desde antes, por lo que les daba como chance de entrar, pues, al Profomus, que antes era el CEMUS, a Bellas Artes también, que es donde yo trabajo ahorita, am, distintas instituciones, ¿no? Para formarte y ya entrar de lleno a la licenciatura, ¿no? Oye, siempre he escuchado de Bellas Artes. Ujú. ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? ¿Qué onda? Bueno, en Bellas Artes, bueno, el nombre completo es Centro Estatal de Bellas Artes, mejor conocido como Bellas Artes. Es un centro artístico que da cursos eh, de realmente todas las artes, ¿no? Da cursos de danza, da cursos de música, da cursos de artes visuales, que incluye fotografía, pintura, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, hay dos tipos de formas para ingresar, ¿no? Está el curso del taller, que eso no importa la edad, ¿no? En el taller no importa la edad,
pueden entrar desde niños a partir de los 13 años. Hasta yo tengo un alumno de 70 años, ¿no? Ok. Entonces, que quiere aprender guitarra o que quiere seguir aprendiendo guitarra, que es así fanático de los compositores clásicos, etcétera, etcétera. No importa la edad, ¿no? Simplemente, pues es entrar para Ok. hacer un taller, ¿no? Son 3 años. Y existe otra modalidad que es el curso inicial y técnico, que ahí sales como guitarrista, o sea, como es una carrera técnica realmente. Entonces, ahí entras desde niño hasta los 13 años, o sea, hasta los 13, 12 años es a la edad máxima en la que puedes entrar, ¿no? Si tienes 13, entras a taller directamente. Ok. Entonces, ahí lo que hacen es preparar por 3 años a los niños y luego entran a la modalidad de técnico, que son otros 4 años. O sea, en total son 7 7 años, ¿no? años. Son 7 años que uno se prepara ahí en Bellas Artes, que es una formación muy completa realmente, muy, muy, muy completa, porque no solamente te dan instrumentos, sino también te dan solfeo, que incluye adiestramiento auditivo, armonía, contrapunto, entre otras materias que igual a veces van ofertando, ¿no? Muchas veces dan igual como composición en tecnología, algo, que son materias que como que van ofertando, ¿no? Creo que el próximo año van a abrir, por ejemplo, armonía en la guitarra, que esa está próxima a que yo la dé. Entonces, depende mucho de las materias que vayan ofertando, pero es una formación súper, súper completa la O que sea, dan ahí, ¿no? van viendo cuáles son las mejores que se van apegando a los momentos en los que estás. Exacto, sí, sí, sí. Pero las que son así de base, son armonía, contrapunto, solfeo, todo lo teórico necesario para entrar pues a la licenciatura, ¿no? Y tú que estás dando clases ahí es con base a la licenciatura que obtuviste, Sí, ¿no? exacto. ¿Qué se hace para poder ingresar ahora tú como docente? O sea, presentes exámenes por, no sé, Ujú. eh, por contratación. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de ello. Sí, ahorita estoy por contrato ahí. Generalmente lo que se hace es eso, se presenta un examen, dependiendo también de la demanda de oferta de trabajo, pero lo que se hace es que se presenta un examen, te evalúan pues la forma en la que das clase, tus planes, es 1 hora a la semana que tiene cada alumno en clase, entonces te evalúan todo eso, la forma en la que das clase, tus planes de trabajo, cómo tratas a los alumnos, tu forma de desenvolverte al momento de hablar con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que se evalúa, ¿no? Obviamente te evalúan también tu currículum, que tengas experiencia dando clase antes, que eso se agarra pues dando clases particulares también o en academias, etcétera, etcétera. Oye, fíjate qué Sí, interesante. Y también este es un proceso interno dentro de la Secretaría de Educación. exacto. Y ya que más adelante creo que podrías obtener una base, ¿no? Sí, Y exactamente. con ello, pues igual ¿cómo se le puede decir? Un tema, un ingreso ya, digamos, Fijo, fijo. exacto. Sí, de hecho, o sea, el Centro Estatal de Bellas Artes, lo que hace es que sigue el calendario de la SEP. Entonces, ahí sí desconozco si está como unida a la SEP. La verdad es que no lo sé. Sí, Pero, pero sigue todo ese calendario, ¿no? Entonces, sí, los maestros tenemos sí. lo mismo. Yo voy igual donde van los maestros. Creo que sí está unida a la SEP, pero yo voy ahí donde los maestros en la ventanilla estatal. Entonces ahí es donde pues a veces Firmas, recibo algunos pagas. pagos, firmo Sí, sí, sí. contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y este centro, por ejemplo, ¿hay alguna cuota para los alumnos? ¿Semestral? ¿Cómo lo manejan? Ahí es trimestral. Ok. Es trimestral. La verdad desconozco si hay como mensualidad, pero se hace un pago cuando se paga por presentar el examen porque es un examen antes que presentas, ¿no? Así como en la UNAI igual se presenta. Igual también en Bellas Artes se presenta, pero es un examen, ahí los maestros, y depende igual de los maestros, ¿no? De la cátedra de maestros que estén evaluando el examen. Por ejemplo, este examen que pasó, dependiendo, si el alumno nos decía que sabe tocar, pues le evaluábamos la forma en la que tocaba. Y si el alumno nos decía que no sabe tocar, le hacíamos como diferentes pruebas para que nosotros evaluáramos pues su sentido rítmico, su sentido auditivo, eh,
si era capaz de manejar un instrumento musical, ¿no? Antes de entregarle un instrumento para ver si, Exacto. si puede tener la coordinación tal vez. Exacto, digamos la capacidad, que muchas veces es un tema muy, muy controversial, si se podría decir, porque pues muchas veces uno no nace con la habilidad para desarrollar algo, ¿no? Sin embargo, pues como siempre lo he dicho, ¿no? Con esfuerzo y con dedicación, pues cualquier habilidad es posible lograr, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que los artistas nacen o se hacen? Yo creo que se hacen. Digamos, hay igual, yo creo que hay más artistas que se hacen que artistas que se nacen. Porque, digamos, sí, obviamente hay gente que nace sabiendo tocar, que le tocan una nota en el piano y la reconoce así instantáneamente, ¿no? Y gente muy maravillosa, gente muy talentosa, así extraordinariamente musical, por así decirlo. Como cualquier cosa, ¿no? Así como hay gente que nace sabiendo bailar, hay como gente que nace sabiendo cocinar, igual hay gente que nace sabiendo, pues, las aptitudes musicales, ¿no? Sin embargo, esto es en muy pocos casos, ¿no? En la UNAI sí hay algunos que tienen como esa habilidad natural, que muchas veces, perdón, hay más músicos que siguen como una metodología, ¿no? Entonces, son más los músicos que hacen el esfuerzo que músicos que nacen, ¿no? Que nacen. Que muchas veces también es un tema muy interesante que me encanta muchísimo. Que muchas veces también hay gente que tiene la habilidad, pero decide no dedicarse a la música. Entonces, pues están ahí y tienen talento y pueden colaborar también con los músicos, pero no lo estudian profesionalmente, no estudian otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que las estadísticas ahí bajan. Entonces, por eso en la licenciatura son muy pocos la gente que tiene como ese talento natural, ¿no? Para la música. Son más los músicos que se hacen, que se forman Por desde disciplina. antes por disciplina, exactamente. ¿Tú por qué crees que suceda esto? De que, por ejemplo, traen el talento, pero dicen, no, mejor decido otra cosa. Yo creo que muchas veces es también por el que dirán, o sea, por los tabús que hay de que no se puede vivir de la música, que alguien se va a morir de hambre por estudiar eso, ¿no? Un montón de cosas que muchas veces también los mismos familiares, los mismos papás, bueno, generalmente los papás sí lo dicen, pero llega un momento en el que pues cambian por sus hijos, ¿no? Pero la típica tía que te dice, oye tía, estudié música, ¿no? Y tu tía te contesta, ¿y qué más? ¿Y qué más estudiaste, no? Entonces, digamos que es más por parte de otros familiares que por tus papás, pero realmente si es lo que, siempre, como siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Si es lo que a uno le hace feliz, si es a uno lo que le apasiona, pues, Lo que debe dedicarse. exacto, a lo que debe dedicarse, pues va a ser feliz, ¿no? Esa persona. Al final del día, lo que tú haces y te despiertas y dices, soy feliz porque lo estoy haciendo. Claro. A veces eso es lo que muchos consideramos que es el éxito o el que Sí, exacto. te realizas como persona. Exactamente. Más que tener otro tipo de situaciones. Que claro, el éxito o la felicidad es subjetiva, depende Claro. de cada quien, ¿no? Sí, 100%. ¿Cómo, digamos que está este estigma o este tabú, ¿no? De, bueno, eres músico y como me dijiste, sí, también han venido alumnos que de repente dicen, no, yo quiero estudiar música, pero mis papás no me dejan. Claro. ¿Cómo logras, tuviste algún problema como este de que no te dejen? Me dices, tengo un antecedente que me comentas, mi papá es quien me dijo y como que siento que fue el que te fue empujando un poquito para estar ahí. Pero tuviste algún momento ese choque de, no queremos o alguien, no, mejor estudia otra cosa. O sea, en mi caso, en Sí, mi persona. en Okay. lo particular. Sí, de hecho, bueno, sí entre comillas. Mi papá realmente desde que vio, porque yo me la pasaba pues ensayando todo el día, ¿no? Desde que decidí, o sea, tocar guitarra desde los 9, 10 años, yo llegaba de la secundaria y ni hacía mi tarea, la dejaba para después. Entonces, bueno, sí la hacía. Entonces, salía yo de la secundaria, llegaba a mi casa, comía, ensayaba 3 horas, hacía mi tarea y lo que restaba del día yo me la pasaba encerrado, ensayando, ¿no? Entonces, mi papá vio eso, o sea, vio que me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces, mi papá siempre estuvo como diciéndome, oye, ¿por qué no estudias música? ¿Por qué no te metes a estos cursos? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad yo también estaba como un poco indeciso, ¿no?
por todos estos tabús. Pero, y mi mamá era la que estaba un poquito renuente a Ok. que yo estudiara música, pero una vez que yo ya lo decidí, pues mi papá y yo la convencimos. Entonces, pues ya yo hablé con mis papás primero cuando yo personalmente lo decidí. Mi papá me dijo sí. Habló conmigo obviamente y me dijo pues te tienes que esforzar. Es como cualquier otra carrera, ¿no? Así como si tú estudias medicina, si tú estudias, no sé, derecho, em, ingeniería, alguna ingeniería, por ejemplo. Me dijo, tú te tienes que esforzar como si fuese una carrera normal, ¿no? Tienes que vivir de eso, tienes que profesionalizarlo. em, entonces, desde que yo decidí estudiar música, siempre he tenido como ese pensamiento ¿no? Es una profesión, es un trabajo, no es... Sí es un hobby, o sea, ya no es un hobby, es un trabajo, pero sí es algo que me gusta muchísimo, pero al fin de cuentas es un trabajo, ¿no? Al final ya estás siendo feliz haciendo lo que más te gusta y te Exactamente. pagan por hacer lo que más te gusta. Exacto, sí, sí, sí. O sea, eso pues, al final del día sí te retroalimenta a ti y sí te llena, que Exacto. es lo importante. Sí, que por ahí hay un dicho que dice, si haces algo que te gusta, al final no vas a trabajar ni un solo día de tu vida, ¿no? Entonces, Definitivamente. yo me centré mucho en eso también. Sí, es una muy buena elección. Y además de esta licenciatura, ¿tenías en cuenta, por ejemplo, que me dices, no, mi mamá era como que la que estaba más Ujú. renuente, como que alguna segunda o tercera opción? Una vez que lo decidí, no. Ok. Una vez que yo decidí estudiar música, ya dije, no Pero hay antes de ninguna esa otra opción, decisión sí ¿no? estabas Antes sí, como que ponderando, ¿no? antes sí, exacto. Antes pasé por muchas carreras realmente, ¿no? La música siempre estuvo ahí, desde chiquito, como te digo, pero sí Estaba pasé por presente, muchas pero otras carreras. no te habías dado cuenta que era el foco a lo que tenías Exactamente, que llegar. exactamente. ¿Cómo logras como que llegar a ello? O sea, porque digamos tienes otra opción, o sea, está la Ujú. música que estuvo presente toda tu vida, pero tienes otra que, pues vaya, ¿cómo logras eliminar esta para que te des cuenta que este es tu verdadero camino? Ok, Porque hay mucha gente que está entre esas dos, tres opciones y no logran esclarecer a dónde o qué camino. Cuéntanos un poco esa anécdota tuya de cómo llegas a ese resultado. ok. Yo realmente llegué a ese resultado por experiencias. Como, como anécdota, yo había entrado originalmente a otra carrera. Yo entré a otra carrera. ¿Ok? Entonces, ¿Dónde? Si se puede entré a... saber. Sí, 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 claro, nada más no sé si lo... Bueno, yo entré a ingeniería biomédica. Ok, en el Entré TEC. en el TEC. Yo Ok. entré a ingeniería biomédica originalmente ahí. Saliendo de la prepa entré directo a ingeniería biomédica, ¿no? Y me iba bien, o sea, pasé el examen, pasaba muy bien las materias también. Digamos que ajá, me iba bien, pero no me gustaba. ¿Por qué? Porque cuando entré a la licenciatura te absorbe totalmente. Entonces yo ya no tenía chance de ensayar las 6 horas, las 8 horas, las horas que yo practicaba, ¿no? Y agarraba mi guitarra 15 minutos, 30 minutos. Y yo sentía que necesitaba ensayar, sentía que necesitaba tocar aún más, ¿no? Entonces, así fue como yo realmente me di cuenta que no quería estudiar otra carrera que no sea música, ¿no? Porque yo sentía que necesitaba aún más, que necesitaba aprender sobre todo aún más, ¿no? Y quería adentrarme más a ese mundo, ¿no? De la música. Pero, como te digo, antes pasé por muchas carreras, pero, pero O sea, probaste en otras, además de biomédica. probé, o sea, entré a biomédica, pero antes, por ejemplo, toda mi vida quise estudiar medicina, ¿no? Ok. De hecho, yo tengo la teoría de que todos en algún momento quisimos estudiar medicina para salvar personas, etcétera, etcétera. Y ya, pues, en el camino, ¿no? Ahí te ve. Ahí está. Bueno, Bueno, dejemos en digamos que varios. varios, ¿no? Varios. Entonces, pues así, yo estuve primero en medicina, luego alguna ingeniería. Yo igual era muy bueno para las matemáticas, que las matemáticas igual están como muy relacionadas con la música, ¿no? Al final la música, los compases, el Los tempo, tiempos. todo se ve con respecto a las matemáticas, ¿no? Entonces, yo he visto que igual muchísimos amigos son muy buenos para las matemáticas. La mayoría de músicos que conozco son buenos para las matemáticas. Entonces, yo era muy bueno para las matemáticas y decidí entrar a, pues, alguna ingeniería, ¿no? No sabía yo cuál. Que eso te iba a decir, por ejemplo, me dices, yo era muy bueno en mis materias en biomédica, Ujú. pero al ser bueno, digamos que dices, ah, bueno, pues sí soy bueno para esto, Ajá. se te hace más difícil
el poder decir, no, ya no lo quiero, mejor me voy a lo que... O sea, ese momento, ¿en qué momento da clic donde dices, sí, no, ya no quiero esta carrera y me voy a otra? Porque Ajá. hay muchos, y te pongo en sintonía, que, pues digamos, están tal vez en segundo, en tercer, en cuarto año y dicen, siempre no es lo que quise. Pero pues ya Ok. estoy a la mitad del camino, Sí, ¿a qué claro. me bajo? O tanto que me costó ingresar, pues lo termino. ¿Cómo es que no te sucede esto? ¿O te sucedió? ¿Lo platicaste internamente? ¿Lo platicaste con alguien? ¿Cómo saliste de ese bache? Para si alguien está en ese mismo camino, a ver si hay Claro. algo que lo pueda guiar contigo. Claro, pues realmente a mí eso no me sucedió como tal. Digo, afortunadamente tuve pues el apoyo de mis papás, que me ayudaron igual como diciéndome, etcétera, etcétera. Pero, digamos, yo en el TEC estuve 3 semanas, un Ah, mes, ok. es muy poquito, muy poquito. Pero, pues ya yo me apresuré realmente, porque mi papá igual eso era lo que me decía, ¿no? Elige bien lo que vas a hacer para que tú luego ya, o sea, si eliges una carrera, termínala, aunque tú decidas estudiar luego otra cosa, ya sea que estés en tercer o cuarto año, tú termínala porque ya te falta muy poquito. Entonces, como yo diría, al menos como consejo yo personalmente, si hubiera estudiado otra carrera y me faltara muy poquito, estuviera yo en tercer, cuarto año, yo personalmente creo que sí la terminaría por todo el camino ya recorrido, ¿no? Y pues ya en este mundo donde los papeles sí importan, pues es importante tener, ¿no? Al final de cuentas es currículum. Entonces, um, yo al menos sí la terminaría y después ya estudiaría pues, pues algo más, ¿no? Dependiendo. Yo creo que depende mucho de De los cada persona, ¿no? contextos. De los contextos. Por ejemplo, tengo un maestro que él originalmente es ingeniero mecatrónico, pero se dedica a la música. Pero se dedica a producir a toda esa parte tecnológica de la música. Eso es lo que le gustó a él. Eh, por lo mismo, o sea, juntó esta parte tecnológica de ingeniería, etcétera, etcétera, con la parte de la música que fue lo que pues, más O le sea, fue una apasionaba, ¿no? fórmula Y que fue realizó. la fusión que hizo, ¿no? Hay gente también que estudia como arquitectura, como este diseño de espacios y se dedican Artes visuales. a artes visuales o como Diseño interior. a diseño de interiores, sí, exacto, pero a acoplar los espacios musicalmente para que suene bien. Por Ah. ejemplo, O sea, que la acústica pueda... exactamente, exactamente. Hay sonorizar estudios, exacto. Los estudios, por ejemplo, de música profesional necesitan mucho de eso, porque necesitan que no entre así ningún ruido para que las grabaciones salgan así absolutamente limpias, ¿no? Entonces sí hay gente que se dedica a hacer eso, a insonorizar, a diseñar los espacios. Por ejemplo, en cuanto al ambiente de guitarra clásica, hay un festival muy famoso que es el de Paracho, Michoacán, que se hace cada año. Se hace un concurso y un festival. Okay. Van guitarristas invitados, los traen de Europa, de otros lugares, guitarristas mexicanos también. Entonces, lo interesante es que en el concurso, donde se hace el concurso de guitarra clásica, bueno, el espacio donde se hace está adecuado justamente para que se pueda tocar una guitarra clásica. Si no me equivoco, no hay ninguna otra sala en México que pueda hacer eso. Es la única sala que hay. O sea, todo se hizo con base. A que se puede escuchar muy bien una guitarra clásica. Oye, Sí. qué fuerte, ¿no? Sí. Porque al final del día todo el espacio está adecuado para ver ese arte. Porque Sí, al final del exactamente. día cada quien desarrolla un arte diferente pues en la SAI o en la UNAI. Exacto. Y por ejemplo, este tipo de feria o de congresos o de tema multitudinario, la universidad les da acceso, les da como que esa mano de que hay esto, hay becas o algo por el estilo, o ustedes específicamente lo buscan solos. Se puede buscar, digo, uno siempre es el que debe tener como la iniciativa, ¿no? De Definitivamente. preguntar, pero que yo sepa, la universidad sí da apoyos en cuanto
a los concursos, etcétera, etcétera. Sí hay becas, de que hay becas, sí hay becas. Yo de hecho fui becado, si no me equivoco, 2 años con la beca Gabriel Ruiz, que es una beca que dan en la universidad, en donde te dan un pago mensual para que tú pagues transportes, colegiaturas, materiales necesarios para la licenciatura, partituras. Entonces, está esa, la beca Gabriel Ruiz. Está también una que es del patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que ahí no es como tal la universidad, sino por medio de la universidad, la Orquesta Sinfónica de Yucatán da una especie de apoyos para los alumnos de la universidad, ¿no? Entonces, está esa. Y hay becas, pues, que no te dan un pago como tal, pero te descuentan de la mensualidad del, de la Que al final del día, colegiatura, pues, exacto, termina de la siendo un colegiatura, apoyo. exacto. Colegiatura, inscripción, pago de transporte también para la gente, incluso para la gente que viene de diferentes De pueblitos, municipios. de municipios. Hay también apoyos, no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama esa beca, pero es una beca especial. O sea, los meridanos, por ejemplo, no, los meridanos que estudian en la UNAI, pues no No pueden tiene aplicar acceso. para allá. Claro. Pero los de los diferentes municipios, esa beca especialmente para ellos, ¿no? Para que puedan transportarse y se les haga un poquito más sencillo Oye, Jorge, y estudiar. ahorita que estamos hablando de eso, ¿cuánto, o sea, es caro estudiar esta licenciatura? Por ejemplo, vamos a Ujú. empezar con costos de inscripción Ujú. y mensualidades. ¿Es Ok. caro? Cuando yo estudié, el costo de la inscripción, no me acuerdo realmente el costo de la inscripción, pero la mensualidad estaba en 760. O sea, la mensualidad, La ¿no? mensualidad. La Ok. mensualidad estaba en 760. Y pagas igual un seguro. No recuerdo qué seguro teníamos, pero es un seguro también que tenemos. Un seguro médico que tenemos en la escuela, ¿no? Ese tampoco me acuerdo cómo estaba, pero aproximadamente terminaba yo pagando cada semestre que empezaba, como 2,000 pesos más o menos. Ok, Sí, o sea, con la inscripción, ¿no? Incluida, ok. aproximadamente. Una duda. ¿Y qué tanto tienes que llevar a la escuela? O sea, Eso es porque igual un ahí tema, hay sí. otro tema de gastos. Claro. Yo creo que lo más caro realmente de la licenciatura de estudiar música son los instrumentos. Ok. Sí, son los instrumentos, lo más caro, ¿no? Porque, pues así como hay instrumentos igual para comenzar a tocar guitarra, a tocar violín, a tocar trompeta, lo que sea, igual hay instrumentos de gama alta, que esos son considerablemente más caros que, que un, que un instrumento para empezar, ¿no? Y es muy Entonces, necesario, por ejemplo, tener ahí la sí. inicial y la ya más adelantada. Sí. O sea, nos Bueno, puedes más o menos contar como en qué momento y cuántos, en qué momentos hay que ajá. ir comprando y cuánto se Sí, gasta. sí, sí, sí. Realmente, o sea, cuando iniciamos, yo de hecho a mis alumnos les recomiendo que se compren, no bueno, una vez que ya entraron a Bellas Artes, ¿no? Porque pues los papás igual están como renuentes en ese aspecto de, no, vamos a ver primero si le gusta y ya luego le compramos un buen instrumento, ¿no? Entonces, yo a mis alumnos hablo también con los papás, obviamente, para que ellos también sepan y les digo que se compren una guitarra buena, pero digamos en un precio no tan bajo, no tan económico, pero no tan alto, ¿no? Entonces, sí se nota la diferencia entre un instrumento muy, muy barato a uno ya, Ujú. pues, profesional, ¿no? Entonces, Creo que una así muy buena es las Ibáñez, ¿no? exacto, las imanes igual son muy buenas. Las Yamaha también, yo a mis alumnos recomiendo mucho Yamaha. Ya una vez que, pues, profesionalizan como el arte, pues ya, al menos en guitarra clásica, son guitarras hechas por lauderos, ¿no? Que en Paracho, Michoacán hay muchísimos, ¿no? Entonces, va a depender mucho del presupuesto que alguien tenga, ¿no? Y dependiendo del presupuesto, pues alguien habla con el laudero y le dice, oye, quiero una guitarra de, no sé, 15,000 pesos, 30,000 pesos. Y pues dependiendo del presupuesto, la guitarra va a sonar mejor o peor, ¿no? Por el tipo de maderas, por el tiempo que se la pasan secando las maderas. Hay maderas que llevan secadas años, 50 años, 100 años, 70 años, cosas así impresionantes, ¿no? De árboles que ya no se pueden talar actualmente, de todo, ¿no? Entonces son ese tipo de, de cosas las que evalúan al momento de que los lauderos te dan un presupuesto, ¿no? Y son artesanales, o sea, Y son hechas artesanales, sí, de incluso hasta cero. huelen, o sea, te dan la guitarra y huele la madera.
Es algo impresionante. A mí me encanta. Digo, si tuviera todo el dinero del mundo, compraría Oye, todas fíjate las que no es guitarras del algo. mundo. Yo pensaba que era así como que las mejores eran las que encontrabas o las de ciertas marcas reconocidas, Ah, ¿no? sí, sí, sí. No, bueno, depende también. Por Se ejemplo, pondera. sí, 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 depende también. Por ejemplo, las guitarras eléctricas, sí es muy difícil ver una guitarra eléctrica construida por un laudero, ¿no? Sí hay muchas, pero casi no. Se utilizan más las de serie. Caras, pero de serie, ¿no? En cambio, la guitarra clásica sí es súper común. Es así, casi un hecho que necesitamos los guitarristas ya profesionales, una guitarra hecha por laudero. Ok. Sí. Y por ejemplo, por ejemplo, estábamos hablando del inicial, por ejemplo, en Unai o en Lesai, ¿qué tipo de instrumentos necesitarían para iniciar? ¿Uno inicial o de cuánto? Eh, digamos que como en la UNAI ya como se profesionaliza Ujú. el trabajo. Debes tener una guitarra como de Y qué características y cuánto cuesta. en cuanto a las de corte clásico, hay unas maderas muy, muy, muy famosas que son las de Palo Santo de la India. Palo Santo de la India y cedro. Con esas dos maderas se haría una guitarra clásica, ¿no? Va a depender también mucho del laudero y de la forma de construirla, ¿no? Que, que no sea, por ejemplo, electroacústica. En la guitarra clásica lo que se busca es el sonido, que tenga un sonido muy bonito, muy natural, ¿no? Entonces, no se puede conectar, se tiene que microfonear de a fuerzas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se busca, que tenga un buen sonido la guitarra, que proyecte mucho, porque así como hay guitarras económicas que las tocas y aunque suenan, no llenarían, por ejemplo, un teatro, ¿no? Cosa que con las guitarras clásicas sí sucede. Eh, hay técnicas también, pero eso es como lo, lo que se busca, ¿no? Que tenga una buena proyección de sonido, que, que tenga un buen sonido la guitarra como tal, que sea dulce, que sea agradable al oído, que no suene muy estridente y que sea cómoda también. Eso es algo que yo les recomiendo muchísimo a mis alumnos, porque así como el instrumento puede sonar bien, si no te acomoda a ti, pues no va a sonar bien, ¿no? Entonces, O sea, tiene que estar en sincronía contigo, sí. exactamente, sí. Entonces, va a depender también mucho. Los yucatecos tenemos pues manos más pequeñas, considerablemente más pequeñas, a comparación de un europeo, ¿no? De un alemán, de alguien de ahí, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, Y por ejemplo, el laudero tiene que considerar también ese sí, tipo de cosas. exactamente. De hecho, hay lauderos que se dedican a hacer guitarras para guitarristas en particular. Por ejemplo, si yo voy y, por ejemplo, le mando las medidas de mis manos a un laudero, él me hace una guitarra adecuada para mí, para que yo la pueda tocar y le quede bien a mis manos, ¿no? Entonces, digamos que ese es el tema, ¿no? Aunque también está el otro lado de la moneda, que es comprar guitarras ya hechas y tú te tengas que adecuar a la guitarra, ¿no? Entonces, yo creo, una por otra. Y lo que sí yo les recomiendo mucho a mis alumnos que hagan es que primero, antes de comprar las guitarras, las prueben. Porque si las compran y luego resulta que las quedaron incómodas, pueden venderlas, sí, pero pues es tiempo perdido, Y entonces tal vez no la puedas vender y al tal mismo vez no la precio. puedes vender al mismo Y por precio. ejemplo, pero está iniciando el alumno, ¿no? Ujú. ¿Cómo él puede saber si sí es buena? Eh, Primero que nada, bueno, los niños necesitan una guitarra más chiquita, ¿no? Muchas veces los papás o le compran una guitarra grande a un niño porque dicen, ah, va a crecer. O para que se acostumbre Para de que le una vez, quede ¿no? para toda su vida. Exacto, para que se acostumbre de una vez, ¿no? A tocar una guitarra grandota, ¿no? Entonces, eso pues es incorrecto, porque el niño se puede frustrar, porque pues una guitarrota a comparación de sus manitas, pues se puede frustrar, es muy sencillo que se frustre. Y es más eh, fácil que lo deje. y es más fácil que lo deje. Entonces, lo primero es eso, que sea una guitarra chiquitita cuando alguien está iniciando, cuando es niño, ¿no? O adolescente, ¿no? Que sea una guitarra chiquita, que les quede cómoda. Lo segundo es que al momento aunque alguien no sepa nada de tocar guitarra, al momento de que pulsa alguien la cuerda, se siente si está suave o muy duro. Entonces, si necesita alguien mucho esfuerzo para tocar aunque sea una notita, esa guitarra no es para él, ¿no? Hay gente que sí, que tiene manos más grandes y pues les es más cómodo que la guitarra esté un poquito más dura, pero hay gente
Bueno, a mí, por ejemplo, me gustan las guitarras cómodas, me gustan las guitarras suaves. Entonces, es eso. O sea, yo pruebo la guitarra y me doy cuenta de si está cómoda o no por la suavidad que tengo al tocar con la mano izquierda y por si está cómoda fisiológicamente para mí, ¿no? O sea, que se adecue a tu cuerpo. Exacto. O sea, al final del día no te puedes quedar con la primera. Tienes que ir Exacto, ir viendo probando varias muchas. opciones hasta que Exactamente. tú sientas, llegué a la que Exacto, que el tenía que instrumento ser. es adecuado, exacto. Excelente, Jorge. Oye, y hace rato estábamos platicando de... Me dices, hacemos como unas pruebas para ver si la gente Claro. o el alumno es rítmico o es como que sí puede tener noción de ello. No sé, no hay nadie más en esta sala más que Michael y yo, así que como que ponemos una prueba así, si la pasamos y, por ejemplo, yo siempre he tenido el sueño Ujú. o como que siempre he querido aprender a tocar guitarra, pero Súper nunca bien. lo he intentado. Ajá. A ver si yo podría ser un alumno bueno. Sí, claro, por supuesto. Mira, la primera prueba es la del sentido rítmico. Ok. Si gustas, voy a hacer un ritmo aquí en la mesita Ajá. o en mi pierna, donde... Creo que abre la mesa. Sí, en la Va. mesa. Suena. Ok, voy a hacer un ritmo y tú lo tienes que reproducir. Imitar. Ok, imitar. Ok, ¿listo? Va. Listo, si eres capaz. Ah. Sí A ver, eres. ¿qué otra prueba? Por ejemplo, en cuanto a guitarristas, lo que nosotros Ujú. hacemos es que ponemos la mano así, no sé si se ve en cámara, pero Ajá. ponemos la mano en la mesa y les decimos, por ejemplo, levanta el dedo índice. Y el dedo índice se tiene que levantar sin que se levanten los demás dedos. Ok. Exacto. O levanta el dedo meñique, ¿no? Se levanta el dedo meñique. O el pulgar. Ahí, cuidado, sin que se levante la mano, ¿no? Exacto. Y así, Ah, sí podría es para entonces. independencia de dedos. Exacto. Ah. Guay, pero este está difícil. El anular es el más difícil. Ah, pero mira, lo estoy logrando. Súper bien. Creo que eres sí capaz, puedo. entonces, sí puedes. Sí, claro. Ok, ¿qué otra prueba sería? Por ejemplo, con la guitarra. Si gustas, pásame la guitarra, por favor, Michael. Con la guitarra, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que le ponemos la guitarra al niño y le explicamos, ¿no? Le explicamos, em, pues estos son los trastes, vas a tocar con este dedo y este dedo las siguientes notas, ¿no? Se lo explicamos así súper sencillo, ¿no? Sin nada técnico. Y le decimos, vas a tocar las siguientes notas: mi, fa y sol. Y un maestro lo hace, ¿no? Un maestro lo hace para que el niño vea que sí es posible y cómo hacerlo. Y pues el niño, aunque no las haga perfecto, digamos lo que vemos nosotros, obviamente es mucho mejor si lo hace perfecto, pero lo que buscamos es que las notas suenen claras y que él tenga comodidad para poder tocar, ¿no? Que lo que platicamos al final Exacto. del día, necesitas pues que esté cómodo a ti, ¿no? Por ejemplo, ahorita Exactamente. con tu guitarra, Sí, sí. nos puedes ir platicando qué, ahorita ya más didáctico, ¿no? Ok. O sea, y real, ¿qué es lo que deben de buscar? Sí, claro. Por ejemplo, como te comentaba anteriormente de las maderas, Sí. por ejemplo, esta guitarra está justamente hecha Para ti. para mí. O sea, y con las maderas igual que se usan comúnmente en la guitarra clásica, ¿no? Que es la tapa, que es de cedro, y si se ve aquí igual en cámaras, y el fondo, que es la caja acústica, está hecha de palo santo de la India, que es una madera oscura. Y pues la madera tiene vetas, ¿no? Mientras más parejitas estén las vetas, mejor va a ser la madera. Ok. Sí. Esto que tiene aquí. Esto que tiene aquí, esto yo se lo puse personalmente a mi guitarra, son antiderrapantes. Muchas veces cuando se pone, ya sea por la forma fisiológica de nuestro cuerpo, o porque simplemente por la tela del pantalón, la guitarra muchas veces resbala. Ok. Entonces, lo que se pone aquí son antiderrapantes. Yo se la puse aquí a mi guitarra, sin embargo, igual se pueden usar los que usan, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Que son literalmente las telas antiderrapantes, ¿no? Las que venden en Parisina o en cualquier otro lugar. Esas se pueden usar. Sin embargo, pues estas están hechas justamente para ponerle la guitarra y que ya uno no tenga que cargar con sus telitas, ¿no? Le puse uno aquí y uno aquí.
Ok. Sí. Tengo una duda. ¿Cuál sería qué es ese sonido de guitarra clásica? Ok. Ok. ¿Cuál es ese sonido de guitarra clásica? Ok, el sonido de guitarra clásica, lo que la escuela de guitarrista clásico em, busca es que este tenga un sonido muy redondito, muy bonito, muy agradable al oído, ¿no? Por ejemplo, e incluso hasta la posición de la mano importa, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo toque así a que yo toque así. ¿Ok? Entonces, O sea, hay formas o estrategias donde tu mano le da otro tipo de sonido? sí, O tu claro. brazo. Sí, claro. Por ejemplo, lo que yo siempre les digo también a mis alumnos es que muchas veces lo que se cree es que con la uña vamos a conseguir un mejor sonido. Y sí, sí vamos a conseguir un mejor sonido, pero no tocando solamente con la uña, sino tocando con la carnita que tiene el dedo también, ¿no? Entonces, lo que la cuerda hace realmente es que pasa primero por la yema del dedo y luego pasa por la uña. Entonces, así pasa cuando solamente toco con la uña, ¿no? Así suena. Que es un sonido un poquito estridente, un poquito... hasta sucio, por así decirlo. Rígido. Rígido, exacto. Y así pasa cuando toco con la yema y luego con la uña. Que es un sonido más redondito, más bonito, más agradable al oído, ¿no? ¿Cuál es la primera canción que te aprendí? La que primera tocaste? canción que yo toqué en vivo no tiene nada que ver con guitarra clásica y es una que se llama realmente Te quiero de Hombres G, ¿no? Esa fue la primera canción que yo presenté en vivo con un compañero de la secundaria que se llamaba Michael. ¿Tenía objetivo esa canción? Realmente no, fíjate. ¿No? Bueno, tal vez para Michael sí. Ni ganar. Era nada más. Sí, pero sí, salió, esa fue la primera canción que presentamos. Y esta fue la primera vez que me presenté en vivo, ¿no? En la secundaria. Tenía yo como 12 años. Oye, y ya en clásica, ¿cuál fue la primera? En clásica, la primera canción que yo toqué, creo que fue una que se llama Romance, que es de un compositor anónimo. Que no sé si me acuerdo un poquito, creo que iba... De eso me acuerdo un poquito, ¿no? Pero esa fue la primera canción. Y es muy recomendable igual para personas que quieren comenzar con este... Bueno, ya es un poquito más complicada, pero digamos que un alumno que lleva 1 o 2 años aprendiendo podría tocar esa pieza. Ok. Solo un poco. Es una pieza ¿no? muy Steven sencilla. Smelders de Metallica. Un poco. Sí. ¿Cuál crees tú que es tu autor mexicano favorito? Mi autor mexicano favorito, Manuel Ponce. ¿Nos podrías Manuel M. Ponce. como que dar así un preview? Sí, claro. Por ejemplo... ahorita lo que hice fue bajarle medio tono a mi guitarra. Eso te iba a Algunas preguntar veces... casualmente, ¿qué es eso que se le está haciendo? O sea, se está... Sí, exacto. No medio tono, perdón. Un tono. Le bajé un tono a mi guitarra. Esto en música popular, en guitarra popular, se conoce como drop D, que es como bajar a re, ¿no? Que la D en inglés, en términos musicales, es un re. Entonces, es la nota de re. Entonces, drop D sería bajar la cuerda a re, ¿no? Y en términos de la escuela clásica es cordatura. Es cordatura, que es cuando se le baja a la sexta cuerda. Ya sea un tono, que es lo más común, que se le baje un tono, o se le baja 2 tonos. Y llega a re, o sea, de re se baja a do. Entonces, a ver, me voy a arrimar un poquito para atrás. Así es un poquito como suena Ponce. Ok,
Ok, ¿y nos podrías ir platicando en qué consiste esta guitarra? O sea, porque por ejemplo, alguien que, digamos, como que quiere empezar o que quiere tener una cercanía a este mundo de la guitarra, ¿cómo se compone? ¿Seis cuerdas? ¿Qué onda? Ok, O sea, como que así la guía express rápida. perfectísimo. Bueno, la guía express rápida para, digamos, comenzar en este mundo de la guitarra. Lo primero, la primerita clase que yo le explico a mis alumnos son las partes de la guitarra, ¿no? La guitarra, sí, en resumidas cuentas, tiene las siguientes partes. La caja acústica, que es la que hace que suene la guitarra. Las guitarras eléctricas, por ejemplo, no tienen caja acústica y se necesitan conectar para que suenen. La guitarra clásica, la guitarra acústica, no. Tiene la caja acústica, valga la redundancia, que es lo que hace que el sonido proyecte, ¿no? Y que suene. La caja acústica, el brazo de la guitarra, que es donde tocamos con la mano izquierda, donde pulsamos las cuerdas, donde tocamos acordes, notas, etcétera, etcétera. Y esta parte, que es el clavijero, que es donde afinamos nosotros las cuerdas para que suene bien la guitarra, ¿no? En la caja acústica, por ejemplo, igual está el puente, que es donde se amarran las cuerdas para tensarlas. La roseta, por ejemplo, que es esta bolita también que está aquí, que parece un adorno, de hecho sí es un adorno, pero también nos sirve para ubicarnos. Por ejemplo, Ok. las cuerdas también se leen de abajo para arriba, ¿no? Cuerda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el primer ejercicio que yo les dejo a mis alumnos es tocar de la primera a la sexta, sin tocar mano izquierda, ¿no? 4 veces cada cuerda, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y cuando pasamos a la quinta cuerda, nuestro dedo pulgar sube a la roseta. Entonces, no solamente es un adorno, sino igual nos sirve para ubicarnos cuando tocamos, ¿no? Y bajar también, ¿no? Para tocar también esto estoy utilizando una técnica que se llama apoyado, que hay dos técnicas en la guitarra, ¿no? En cuanto a mano derecha. Una que se llama tirado y otra que se llama apoyado. El tirado es cuando literalmente tiramos de la cuerda, jalamos de la cuerda. Exagerado se vería así. Jalamos la cuerda. Realmente va hacia la palma de la mano. Entonces, aquí se va la cuerda, se va el dedo, perdón, hacia la palma de la mano. Y está también el apoyado, que es el que acabo de utilizar, que es cuando la cuerda en lugar de que vaya, perdón, cuando el dedo en lugar de que vaya hacia la palma de la mano, se queda apoyado, por eso se llama apoyado, en la cuerda de arriba. No sé si se ve ahí igual en cámaras. Se busca que cada uno de estos suene igual o muy parecido, sin embargo sí tiene como ciertas diferencias, ¿no? El tirado tiene un poquito menos de sonido, en cambio el apoyado tiene más proyección. Ok, o sea, va cambiando la técnica y la forma en la Exacto. cual puedes tocar. Y todo esto es, tú ya lo tienes que tener antes de entrar a la UNAI, o la UNAI te va perfeccionando este tipo de técnicas. No, ya se debe saber para entrar, porque los maestros de ahí lo que van a hacer es justamente eso, ¿no? Profesionalizar, ver piezas más difíciles que las que ya tienen, dependiendo también del avance del alumno, ¿no? O sea, Hay ciertos... que lo adecuado sería, quiero entender, ¿no? Ujú. Empezar una vida desde ya una edad antes de ingresar a la universidad, tal vez empezar a tener un recorrido en Bellas Artes, donde Exacto. tienes tus primeros 3 años, luego tus 4 años, llegas al ESAI o actualmente UNAI, y ya es cuando ya, digamos, ya empiezas a tener una carrera real, bueno, o una carrera más fuerte, no real, sino Exacto. más Sí, fuerte, exactamente. o una carrera más, con más trayectoria o recorrido, ¿no? Exacto. O sea, eso sería como que tal vez un camino adecuado Exactamente. para poder destacar. Exactamente. Sin embargo, el terreno y el contexto no es siempre
el ideal, ¿no? Entonces, digamos que igual se pueden preparar, pues, digamos que eso sería lo ideal, ¿no? Exactamente lo que mencionaste sería lo ideal. Muchas veces decidimos, pues, estudiar música ya tarde, o sea, tarde entre comillas, ¿no? 18, 17 años, ¿no? Eh, Ahí, pues, por ejemplo, el curso inicial de Bellas Artes, pues ya no se puede entrar, sería entrar al taller, que son 3 años, ¿no? Pero pues igual está siempre la opción de estudiar con profesores particulares. En la música se ve mucho eso, estudiar con profesores pues particulares, ¿no? Para que ellos mismos te preparen así exactamente lo que vas a ver en la licenciatura, eh, las técnicas que se necesitan para poder entrar, pequeños consejos igual que te dan para los exámenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo más difícil que te has encontrado en la universidad con respecto, ¿qué ha sido? ¿Al instrumento? Sí. Pero, o sea, como que la pieza más Sí. difícil o... Sí, sí, sí. O sea, el momento más difícil, o sea, porque menos que también te evalúan con base, pues, al manejo del instrumento. ¿Qué ha sido Sí. lo más difícil para ti? Bueno, en cuanto al manejo del instrumento, hay un compositor que se llama eh, Johann Sebastian Bach, que es un compositor del periodo barroco, del periodo artístico musical barroco, que es muy difícil tocarlo, no tanto digamos, sí es difícil técnicamente, pero Bach lo que tenía era que era un tipo muy religioso, entonces llegar a como ese estado de entendimiento musical es muy difícil. O sea, y además me imagino que también el tema de cómo hace el manejo de los dedos, que es lo Exactamente, que sí, platicamos hace técnicamente, rato. exacto. O sea, fisionómicamente es tal vez hay notas más difíciles que puedas Sí, alcanzar. exactamente. Entonces, sí, llega un momento en Bach en el que me tengo que mover por todo el traste, ¿no? Por ejemplo, seguramente ubican esta pieza, ¿no? Que es la suite para cello número 1 de Bach, un pedacito, ¿no? Etcétera, etcétera. A lo largo del mástil, perdón, a lo largo de la pieza, pues me tengo que mover por todo el mástil, como en este pedacito que vimos, ¿no? Estoy entendiendo que entonces de igual forma estudian parte de la historia del Exactamente. arte, ¿no? O sea, no solamente es pura práctica. Exacto. O sea, ¿cómo lo podríamos catalogar? ¿Un 70-30, un 60-40? Yo creo que se podría catalogar, es una buena pregunta, nunca lo habíamos pensado. Yo creo que se podría catalogar como tal dominar un instrumento sabiendo igual como el contexto en un 70-30, yo creo. Sí, porque estamos hablando de una licenciatura que tu instrumento lo tienes al lado Exacto. siempre, Exactamente. pero al final del día también necesitas un marco teórico para Exacto. a ejecutar. Sí, sí, porque hay como diferentes técnicas también. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, interpretar una pieza del periodo barroco que interpretar una pieza del periodo romántico, ¿no? Que el periodo romántico, por ejemplo, lo que tiene es que se hacían muchas pausas, era mucho el sentimiento del compositor. En cambio, el barroco es como Plano. más plano, lleno de adornos también, ¿no? Entonces sí se nota la diferencia y se debe notar también la diferencia en cómo se interpretan los diferentes instrumentos, ¿no? Ok. Y por ejemplo, tus exámenes, ¿cómo son? Ok. Pesados. ¿Es pluma papel o es pluma papel y ejecución? Los exámenes ahí en la Universidad de Artes, bueno, en cualquier facultad de música o conservatorio realmente, los exámenes teóricos son en papel. Por ejemplo, de las distintas materias, el examen de armonía, por ejemplo, es hacer un coral a 4 voces, con sus respectivas reglas que tiene, ¿no? Lo mismo en contrapunto. Escribir un contrapunto a 2 voces, por ejemplo, ¿no? Y tienen sus respectivas reglas, ¿no? Teóricas. En cuanto a historia, por ejemplo, de todo lo que vimos, ¿no? Es como el examen más normal, que es literalmente como
como estudiaría alguien en la primaria, ¿no? O en la secundaria, que es estudiar con libros y contestar preguntas, ¿no? Ese es el examen más, pues sí, más normal. Más conocido. Más conocido, exactamente. Entonces, en cuanto al examen de instrumento, por ejemplo, lo empezamos a preparar desde que entramos a cada semestre, ¿no? Los maestros nos dan un repertorio dependiendo de la dificultad que ellos vean, que va a ser un reto para nosotros, pero que la vamos a poder tocar. Entonces, nos dan una pieza particular y nos dan nada más la partitura, ¿no? Y nos dicen, léela y me la traes para la siguiente clase, ¿no? Y esa pieza, pues nosotros la tenemos que leer. No son piezas fáciles, no son piezas cortas, no son piezas de 3 minutos, son obras grandes de 26 minutos mínimo, ¿no? Son obras grandes, o sea, son obras que se deben memorizar, justamente por eso nos dan 6 meses para hacerlo, ¿no? Entonces, desde la primera clase nosotros tenemos que llegar con la pieza ya leída, tal vez no tanto de memoria, pero ya leída, a un 70% tal vez, para que ya en los 6 meses, tenemos una clase por semana en cuanto a instrumento, para que ya en los 6 meses pues llegamos a dominar completamente la pieza, ¿no? Y los parciales son justamente eso, ¿no? Nos evalúan cómo va la pieza y el maestro obviamente tiene también su plan de trabajo, ¿no? Entonces nosotros debemos alcanzar ese plan de trabajo, tener la pieza ya memorizada, ciertos aspectos, adornos, sonidos, estilo del periodo musical. Okay. Así No, es como son los no me exámenes, imaginaba ese tipo Sí. de... O sea, más que nada es un proyecto a largo plazo. Exactamente. Que, digamos, no puedes estudiar de un día a otro. Exactamente, Voy a exactamente. salvar el semestre. Sí. Eso fue algo que me costó entender porque, pues, en las universidades o en las carreras en donde sí se puede salvar el semestre, yo recuerdo que había gente que incluso hacía sus tareas cuando estaban pasando lista, ¿no? Ajá. Entonces, eso no se puede hacer aquí. Eso no se puede hacer aquí porque Enseguida lo van sí, a notar. enseguida lo van a notar, ¿no? Que alguien no se sabe bien la pieza o que no estudió lo suficiente, ¿no? Para el examen. Sí. Oye, ¿y tu estancia en la universidad, qué horarios son? ¿Siempre son en la mañana, en la tarde? ¿Son mixtos? Buena pregunta. Los horarios ahí en la universidad, digamos que las materias de tronco común son en las mañanas. Son siempre en las mañanas. Armonía, contrapunto, historia, algunas optativas también. Y la de instrumento, que es como la clase aparte de la que hay. Son dos, perdón, no, se me había olvidado mencionarlo. Son instrumento y música de cámara. Que música de cámara son pequeños ensambles. Tocamos ya sea con otras guitarras, o con un violín, o con una viola, o con un saxofón, con una trompeta. O sea, conoces otros instrumentos. Con además otros del que instrumentos, tienes. exactamente. Te Entonces, sacan de tu zona de confort. exacto. Son esas dos materias que son como aparte, ¿no? Aparte de las de tronco común. Entonces, en esas materias, uno se pone de acuerdo en el horario con el maestro. Dependiendo de los horarios que el maestro tenga, pues el maestro te dice, tengo tal horario, ¿no? Pues, Okay. y uno elige, ¿no? Puede ser en las tardes a veces, a mí muchas veces me tocó ir en la tarde. Iba variando en cada semestre, ¿no? Muchas veces también, como el maestro tiene, pues, ciertos alumnos, si por ejemplo 4 de sus 10 alumnos están en último semestre, cuando salen, pues se les desocupan horarios. Entonces digamos que hay más horarios disponibles. Va a depender mucho de los alumnos que tenga el maestro y del maestro en general, de los horarios que te dé el maestro para la clase de instrumento y para la de música de cámara. Ok, hablaba de música de cámara. ¿Cuál es el que se te dificultó? ¿Qué otro? A mí, por ejemplo, uno de los semestres que más se me dificultó personalmente fue en pandemia, porque yo estuve algunos semestres en pandemia. Entonces era muy difícil porque no podíamos ensayar. Yo no fue con una amiga violista y pues no podíamos ensayar porque pues no podíamos tener contacto. No la podía yo escuchar en vivo. Entonces lo que hicimos fue grabar un video y lo editamos y pues lo juntamos, ¿no? Para poder... Ese era como el trabajo final, ¿no? Un video. Digamos que ese fue el semestre que más se me dificultó por toda esa onda de la pandemia, ¿no?
Y en cuanto a tocar en vivo con otro instrumento, ya cuando regresamos de la pandemia, yo creo que con, con un cuarteto de guitarras, éramos 4 guitarras, ¿no? Creo que eso fue lo que más, digamos, ¿Te costó? me costó, porque, digamos, éramos 4 personas diferentes, ¿no? Entonces es más sencillo trabajar con una persona que trabajar con 3 más, ¿no? Entonces, pues, digamos, los horarios, no tanto técnicamente, eh, pero sí más por los horarios, por El tema de que el los tema de 4 puedan coincidir, coordinarse exactamente. era lo complicado, ¿no? Sí, porque pues los 4 éramos músicos y bueno, si algo tenemos los músicos también es que tenemos como horarios muy disparejos y pues eso era muy difícil, ¿no? Tratar de coordinarnos. Ok, Jorge. Oye, y si truenas, repruebas, Ujú. ¿qué sucede? ¿Te dan una oportunidad más? ¿Tienes extraordinarios? ¿Cómo son los extraordinarios? Tengo entendido que, bueno, antes de que yo entrara sí había extraordinarios, ¿no? Había extraordinarios y nos hacían pues otro examen, ¿no? Un examen extraordinario, por ejemplo, si no pasabas la materia de instrumento, te daban una segunda oportunidad, ¿no? Pero tenías que pasarla así muy bien, ¿no? Y pues igual era truco porque pues si no estudiabas los 6 meses, el extraordinario era dentro de 2 semanas, ¿no? Del examen dentro de dos Frío. semanas. Entonces no, era casi imposible, ¿no? Si no aprobabas el examen, pues el extraordinario era solo como Un trámite. un trámite, ¿no? Entonces, eso era antes. Ahora tengo entendido, no sé muy bien la verdad cómo se maneja. Sinceramente, humildemente, nunca repruebo una materia, pero tengo entendido que sí, o sea, tendrías que repetir el año completo Ok. o el semestre completo, si no me equivoco, para, o sea, si alguien O llegara sea, a tendrías reprobar que esperar un instrumento. año más para que esa Exacto. materia se vuelva a dar Exacto. e intentar pasarla de Exacto. nuevo. Que el instrumento pues es la materia más importante, ¿no? Porque pues es el instrumento que uno elige, ¿no? Entonces, digamos que sí hay que ponerle como mucho empeño a esa materia en particular. Pues sí, para no reprobarla y no tener que volver a cursar todo el año, ¿no? Ok, de acuerdo. Jorge, ¿cuál crees que sea tú si no existiera la guitarra, Ujú. qué otro instrumento hubieras elegido? Claro, buena pregunta también. A mí me gustan mucho las percusiones. Eh, si no hubiese sido yo guitarrista, yo creo que hubiese sido percusionista. Digamos que ahorita no puedo tocar tantas percusiones porque como son de golpes, digamos los pianistas y guitarristas sobre todo, siempre hay que cuidarnos como lo más posible las manos, ¿no? Entonces, sí, pero siempre me han gustado las percusiones, ¿no? En general, en particular la materia de percusiones, no es como un instrumento, sino es en general las percusiones, ¿no? Ven mucho ritmo. Entonces, no es, por ejemplo, que quieras entrar con bongos o con, o con batería a la universidad. Bueno, creo que batería sí se puede, no estoy muy seguro ahí, te mentiría. Pero es en general, ¿no? Percusiones es un instrumento, percusiones. Entonces ven congas, bongos, todo lo referente a ritmo, ese instrumento también que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama este instrumento. No me acuerdo cómo se llama este instrumento, pero es como un piano que se van golpeando con unas baquetas. Ah, sí. No me acuerdo Ya cómo lo se he visto, llama, no pero sé. ese instrumento ven los percusionistas. No, parecida a la marimba. Es más como electrónico, o sea, más Eh, eléctrico, ¿no? no, al contrario, es como más acústico, Entonces sí es pero más parecido a la es marimba. más parecido a la marimba, Ah, ok, sí, yo estaba... es parecido a la marimba. No me acuerdo cómo se llama ese instrumento, pero tiene igual como unos tubos abajo, no recuerdo cómo se llama. Pero se ven igual los percusionistas, ¿no? Ok, de acuerdo, Jorge. Oye, y al momento de que, pues ya, digamos, ¿cuántos semestres estás estudiando esta licenciatura? Ok, los semestres en total son 8, 8. son 4 años Y de donde esos, estudio la de esos 8 licenciatura. semestres, en todas son muy de práctico, ¿no?
exacto. Y en todo momento tienes que ir a la escuela, hay prácticas sociales, hay servicio social, hay un conservatorio, no sé qué onda. Cuéntanos Sí. qué hay de diferente. Bueno, en cuanto a las prácticas, de hecho no tenemos prácticas como tal, porque nuestras prácticas son con el instrumento, Diarias. ¿no? Diarias, exacto. Entonces, digamos que sí hay prácticas, pero es práctica diaria, ¿no? Entonces, pero no hay ese trámite como tal, ¿no? Conforme va avanzando el semestre, pues la dificultad igual va aumentando, ¿no? A mi parecer, por ejemplo, el semestre más difícil fue el cuarto, porque es donde se junta todo, ¿no? Tenemos materias teóricas y tenemos también la de instrumento. Ya a partir de cuarto semestre, por ejemplo, la carga de materias teóricas va bajando. Por ejemplo, ya no tenemos armonía ni contrapunto, pero seguimos teniendo adiestramiento auditivo e historia. Y nos meten otras materias, ahorita no recuerdo muy bien, pero hay otras materias que nos ponen. Y a partir de séptimo semestre, que es ya cuarto año, no tenemos adiestramiento auditivo tampoco. Nos centramos más en el proyecto de titulación, Okay. que llevamos, por ejemplo, análisis musical, que nos sirve igual para el proyecto de titulación. Llevamos igual redacción, que es, o sea, el nombre de la materia es proyecto de titulación, ¿no? Y ahí es cuando vemos, pues, toda esa metodología de investigación, de redacción, de formato, el formato APA. Entonces, todo eso en esa materia lo vemos. Y pues en instrumento, realmente la materia se llama instrumento y va en relación a cómo vaya avanzando el alumno, ¿no? Las materias se llaman instrumento 1, instrumento 2, instrumento 3, instrumento 4, hasta el 8, ¿no? La materia final es instrumento 8, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, el servicio social, nosotros sí hacemos el servicio, eso sí lo hacemos. No El se servicio salvan. social, sí, no nos salvamos. El servicio social varía mucho. Hay muchos. Realmente, cuando estudiamos música se puede hacer en varias instituciones, ¿no? Yo, en lo personal, mi servicio social lo hice en el Palacio de la Música. Ujú. Lo hice en el Palacio de la Música, súper bien, no tuve ningún problema. Ellos siempre muy atentos a lo que yo necesitaba, todo el personal, la coordinadora, el director, recursos humanos, todo estuvo súper bien. ¿Y qué te tocaba hacer en tu servicio? Yo lo que hacía en el servicio era dar clases Ok. de guitarra. Entonces ellos lo que hacían era que ofertaban las clases de guitarra cada semestre y pues me ponían a mí como maestro, ¿no? A dar las clases. Eso fue lo que yo hice en mi servicio social, en el Palacio de la Música. Sin embargo, pues igual hay otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, en la misma UNAI se puede hacer igual el servicio social. Figaro, sí. Exactamente. Entonces, hay varios servicios que ofrecen ahí, ¿no? Está la biblioteca, por ejemplo, de la UNAI. Entonces, lo que ponen es, por ejemplo, tengo compañeros que su servicio social es, por ejemplo, digitalizar partituras o digitalizar textos de música, ¿no? O artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Está también la radio UNAI, que es una radio que hay allí en la escuela, en donde ponen igual a los de servicio social como a hacer actividades ahí mismo, ¿no? Entonces sí hay como varias opciones en cuanto a servicio social. Está igual el Museo de la Canción Yucateca, que tengo un conocido que hizo su servicio social ahí. Entonces, sí, en varias instituciones se puede hacer, ¿no? Cuando entramos, de hecho, al semestre en donde podamos comenzar nuestro servicio social, la escuela te da una lista de las diferentes instituciones que hay para que tú puedas hacer tu servicio social y ya te contactas con la institución. Ah, tú te contactas directamente. Sí, te contactas directamente, ¿no? Te contactas. Entonces, pues ya nosotros nos contactamos y pues ya directamente con la institución hacemos todo el trámite. Oye, ¿en los servicios sociales dan alguna clase de apoyo, un pago, algo o es...? No, que yo sepa, Ok. bueno, al menos con mis compañeros y todos los demás, no se da ninguna clase de apoyo. Sí, al final del día es servicio social. Exactamente. Sí, pero hay, por ejemplo, hay ciertas licenciaturas que Sí, han venido y me han exacto, eso sí, platicado sí. que sí. Por eso me gusta hacer como que Sí, claro. siempre esa pregunta. Súper bien. Oye, Jorge, ¿y cuál es el proceso ya para que egreses y te titules? Ok, el proceso de titulación, igual que en otras licenciaturas, viene igual como que aparte, ¿no? Ujú. Nos dan... Obviamente, pues tienes que pasar todas tus Ajá, materias. exactamente, obviamente. Pasar todas las materias.
Y hacer, bueno, el proceso de titulación más común en músicos se puede hacer, hay varias modalidades, ¿no? Se puede hacer tesis, se puede hacer un artículo profesional publicable, pero el más común, se puede titular igual por promedio. Los alumnos que tengan arriba de 9, bueno, 9.5 o arriba se titulan automáticamente, ¿no? Pero el más común en músicos es la titulación por notas al programa. Que eso es, las notas al programa son un documento que se hace junto a un concierto de 1 hora aproximadamente. Ya sea tú solo como instrumentista o algunas veces acompañado igual, ya sea por un pianista, violinista, por alguien, ¿no? Y entonces el documento tiene que hablar acerca de las piezas que uno como instrumentista va a interpretar. Habla del contexto histórico, habla del compositor, habla de la interpretación, habla del análisis armónico, contrapuntístico, etcétera, etcétera. En general, aspectos que son importantes o muy importantes de las piezas que se va a tocar. Ok, Este es como el proceso más común, ¿no? En cuanto a músicos. Oye, ¿y hay alguna materia que tú no te esperabas en la licenciatura? Como por ejemplo, no sé, ¿hay alguna materia de propiedad intelectual, por ejemplo? Ok. Eso está interesante también, es una cosa muy interesante que tienen no hay como una materia como tal, todas son como muy específicas para músicos, pero ese tipo, por ejemplo, de cursos que tú comentas, de materias que tú comentas, sí hay, por ejemplo, la escuela a veces saca ese tipo de conferencias, de cursos, que O sea, hablan como que de, educación continua. exactamente, educación continua, que hablan de propiedad intelectual, hacer canciones literal con letras, expresión escénica. A veces igual sacan de entrenamiento auditivo, diferentes cursos que la universidad va ofertando. Bueno, igual tienen cursos de idiomas, tienen italiano, francés, alemán, inglés, si no me equivoco, y acaban de abrir maya también. Y, por ejemplo, hay ciertas licenciaturas. Disculpa que yo compare como Sí, que, sí, sí, no, pero al contrario. como que muchas veces no se tiene conocimiento de esta licenciatura y ver que es muy diferente a lo que regularmente Claro. se conoce. Por ejemplo, no sé, ¿hay algún momento donde a fuerza tienes que acreditar cierto nivel en algún idioma o no? No, en este caso no. En cuanto a música, no. Sin embargo, al ser nosotros músicos, al ser nosotros, digamos, al estar muy, muy, muy en contacto con otros países, con otras culturas, Ujú. pues sí, los maestros recomiendan 100% que nosotros aprendamos el inglés mínimo, ¿no? Entonces, nos recomiendan, sí, 100%, pero eso ya va por cuenta de nosotros, ¿no? Que nosotros tengamos buen dominio del inglés. Muy La buen dominio universidad del te inglés. proporciona, como me dices, el acceso a ciertos idiomas, ¿no? A ciertos que puedas idiomas, aprender exacto. ciertos Por idiomas. ejemplo, en música también le dan mucha importancia al francés y al alemán, que el alemán está muy en contacto con la ópera. Entonces, esta materia del alemán, sobre todo, la toman músicos, cantantes que quieren cantar ópera. Ok, Jorge. Y por ejemplo, el tema de poder tener movilidad, poder tener intercambios, ¿existe esto en la ESAI o UNAI? Sí, sí existe. En lo personal, yo nunca me llegué a ir de movilidad, pero sí tuve compañeros, sí tuve amigos que se fueron. Tengo un amigo, por ejemplo, ahorita que está en Veracruz. Él, de hecho, se quedó a vivir ahí, pero comenzó en la UNAI. Y tengo un amigo también que se fue de intercambio a Ciudad de México. En cuanto a intercambios internacionales, que yo sepa todavía no existen. Sin embargo, la universidad sí tiene, ya sea, no sé si a corto, a mediano o a largo plazo, pero sí tiene pensado ofrecer O sea, empezar a movilidad tener esos académica vínculos o internacional. convenios. Exactamente, Ay, qué internacionalmente. padre. Pero nacional sí, 100% hay. Hay mucho intercambio en Veracruz, justamente donde está la Universidad Veracruzana, y en la Ciudad de México. En Ok. esas dos. Infraestructuralmente, la universidad, ¿qué te pareció? Súper ¿Te bien. tocó la anterior y te tocó la nueva o solo la anterior? Solo la nueva, de hecho. ¿Solo la nueva? Ok. Solo la nueva, sí. ¿Qué onda? Cuéntanos. Antes, cuando era ESAI, bueno, después se convirtió en UNAI, pero
cuando estaba en ESAI justamente por ahí del 2000, creo que se cambiaron de sede un año antes de la pandemia, que fue en 2019, si no me equivoco. Entonces en 2019 para atrás estaba por Paseo de Montejo, no recuerdo cómo se llama la avenida, pero estaba por Paseo de Montejo. Entonces ahí estaba. Ahí las únicas veces que asistí fue a unos cursos de adiestramiento auditivo y de música jazz que ofertaron por la universidad en ese entonces, perdón, la escuela superior en ese entonces. Y pues yo entré a esos cursos, ¿no? Y ya después cuando entré a la universidad ya se habían cambiado. Ahorita que está al ladito de la plancha, ¿no? Sí. Al ladito de la plancha, que están súper bellas las instalaciones, quedaron muy, muy bien. Y como acaban de abrir también la licenciatura en cine y expandieron más la universidad, pues el estacionamiento, lo que son la infraestructura como tal, quedó increíble. Sí, alcancé a ver increíble. que hicieron unas modificaciones brutales. Sí, 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 quedó padrísima. La verdad es que es una universidad con mucha infraestructura, súper bella y en donde vale la pena estudiar mucho, a mi parecer. Ok. Oye, ¿y hay alguna universidad que pueda brindar algo similar a lo que brinda la UNAI? Aquí en Yucatán y lo que es en la península, yo creo que no. ¿No? No, Ok. que yo sepa no. Digamos, De hecho, es única en su estilo. exacto. De hecho, hay mucha gente que viene de fuera para estudiar aquí. Tengo amigos de Ciudad de México, de Baja California, de Quintana Roo, de Campeche. Entonces sí, o sea, la gente incluso de la República Mexicana viene a Mérida a estudiar la licenciatura. Y es que muchas veces, no solamente, por ejemplo, en esta universidad, sino en muchas otras, la educación aquí en Yucatán creo que está en un punto Claro. de crecimiento donde muchísimos voltean a ver y quieren estar en Yucatán, no solo por el tema de seguridad, sino también claro. por el tema de la educación y de la muy buena educación que tiene a comparación de otros lados. Claro. Y pues qué bueno saber Sí, que sí, hasta sí. en este punto, hasta el tema de las artes es único y que mucha gente quiere estar aquí para ser mejor capacitado. Sí, 100%. 100% de acuerdo. Oye, Jorge, y por ejemplo, ya que al momento de egresar de la uni, ¿qué tan difícil, qué tan fácil es conseguir trabajo? Realmente, yo creo que como está la sociedad actualmente, en cualquier lugar es, digamos, una dificultad media alta conseguir Ujú. trabajo, ¿no? Claro. Es igual en la música. En Por- la música también, ¿no? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque hace rato platicábamos como que el mito Ujú. o el tabú que existe con respecto a estudiar Claro. artes, algo relacionado a artes, es de que pues lamentablemente dice no lo hagas porque pues no te van a pagar Ujú. o no vas a vivir como tú contabas, donde siempre hay una tía de que ¿y qué más? ¿Y de eso vas a vivir o qué onda? Sí, sí, sí. Para que nos comentes más ya en lo que tú estás viendo. Claro. Pues realmente, mira, si te soy sincero, todas las personas que yo conozco que estudiaron música tienen trabajo. Tienen trabajo, ya sea siendo maestros, ya sea como dijimos anteriormente, acondicionando, ya sea trabajando en un estudio, ya sea microfonando gente en vivo. Todas las personas tienen trabajo, ¿no? Creo que la música también es una carrera con la cual puedes hacer muchas cosas, ¿no? Te puedes diversificar. Exacto. Tengo un amigo incluso que tiene un programa de radio y él estudió música originalmente, ¿no? Es guitarrista clásico, entonces a veces toca, sigue tocando, pero pues toda esta formación, que por cierto se me había olvidado decirte, una materia que vemos igual en la carrera es producción musical. Vemos grabación, mezcla, sonido e imagen y mastering, ¿no? Entonces igual nos ayudan en esa parte tecnológica. Entonces hay muchos que al final se terminan dedicando pues a eso, ¿no? O sea, empiezan a buscar esa especialidad. Exactamente. Y se van a ese enfoque. A esa rama, exactamente. Entonces, sí, la música es muy vasta y tiene un montón de ramas con las cuales nosotros podemos ir como formando, ¿no? La más común, que es la que pues yo igual actualmente laboro, es dando clases y tocando cuando se da la oportunidad, ¿no? Cuando alguien te contrata o cuando las empresas te contratan, ¿no? Cuando se da un viaje, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no es fácil, pero se puede. Ok. Pero se puede. Digamos que entonces, nada más para que yo entienda, como que a lo que regularmente al momento de egresar lo que busca
alguien pues dar clases y de igual forma estar pues ejerciendo la cantada, ¿no? Sí, exactamente. Uno como... igual hay varias convocatorias que, por ejemplo, el gobierno de Mérida saca para que los grupos, para que los artistas puedan meter sus solicitudes y podamos tocar en teatros, en museos, en exposiciones de los artistas, por ejemplo. Entonces, sí, uno como artista pues también tiene que buscar lugares donde tocar, ¿no? Ok. ¿Y qué sigue para ti, Jorge? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntanos. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Porque me dijiste, tenemos un grupo Claro, musical, claro, un sí. trío. Pues los diferentes grupos en los que estoy, por ejemplo, ahorita estoy en dos tríos. Uno es el trío Los Herrera, que es un trío que tengo con mi papá y mi hermanito. Y el otro es uno que se llama Royal Trio, que es donde toco con mi hermanito también y un amigo que tengo que está estudiando justamente en la UNAI, ¿no? Ambos somos como diferentes. En Royal Trio nos centramos más como en música, en brindarle un poquito de modernidad a los boleros, ¿no? Okay. Requinteo con guitarra eléctrica, por ejemplo. Entonces, en cambio, el trío de Los Herrera pues es un poquito más tradicional, ¿no? Entonces, están esos dos. Igual ahorita estoy en la orquesta típica juvenil La Wadi. Entonces, bueno, en esos tres grupos y como solista, ¿no? Como solista estoy en Instagram, sí, estoy en Instagram como gracias. Estoy en Instagram como JorgeHF08, en Facebook como Jorge Herrera y en YouTube también como Jorge Herrera Flores. Y si quieren contactar y quieren ahí un trío, ya sí, sea por con supuesto. Royal, déjanos tu número para que Sí, sepan. claro. Mi número es 9995 05 37 27. Ok, pues ya saben, si necesitan un trío musical para ir a proponer matrimonio, para que te den el sí ahí con la 100% con la garantizado. novia, novio, pues es un hecho que les van a decir que sí, porque aquí Es George correcto. les va a dar el empujón que se necesita. Súper bien, ya saben. Oye, y pues para cualquier evento súper especial, ya es una boda y todo, ¿no? Me imagino. Claro, sí, sí, sí. Ok, Jorge. Pues mira, para poder ya ir terminando esta gran plática que nos has dado el honor de No, regalar, al contrario, muchas gracias. ¿qué le comentarías o qué recomendación le darías a esos jóvenes que están a punto de elegir una carrera? La recomendación que yo les doy es que hagan lo que les gusta. Repito el dicho que dije anteriormente. Si realmente hacen lo que les gusta, no van a tener que trabajar un día en su vida. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Y dos, que sean muy sinceros con ellos mismos. Que si quieren estudiar música, pues estudien música, ¿no? Que sean muy sinceros y que se conozcan también ellos, ¿no? Ok, y ahora, esa recomendación quiero que sea más específica para esos jóvenes que están en la encrucijada de no quieren que yo estudie alguna arte, sino quieren que yo estudie otra cosa. ¿Cómo pueden pues brincar ese lapso? Ok. Yo lo que les diría es que demuestren. Si es, por ejemplo, los papás que no quieren que estudien música, que demuestren, porque hay noticias, hay espacios, está la escuela, la Universidad de Artes, hay muchísimos conservatorios a lo largo de la República de México, no solamente para estudiar música, sino también artes visuales, danza, teatro, cualquier arte. Hay evidencia de que se puede vivir de eso, ¿no? Entonces es nada más cuestión de que investiguen, se contacten igual con gente que sepa de eso y que con esa evidencia intenten convencer ya sea a sus papás, a sus tutores, a quien sea que los esté como dando el apoyo, ¿no? Para poder estudiar, para tener una licenciatura. Ok, excelente, grandes palabras, Jorge. Y pues bueno, la realidad te agradezco el tiempo que nos brindaste, lo que nos platicaste, es súper nutritivo. Yo aprendí demasiado hoy sobre tu licenciatura y sobre todo sobre ti. De verdad, muchas gracias por venir a ese espacio. Y me gustaría que nos toques una última canción y nos vamos despidiendo. Por ¿Te supuesto. parece? Sí, muchas gracias.
Este es un preludio de un compositor argentino que se llama Héctor Ayala. Muchísimas gracias. En cada momento que estás tocando, se hace sentir la gran vocación que tienes por esta licenciatura. De verdad te agradezco de nueva cuenta tu tiempo y muchísimas gracias. Pues esto fue un capítulo más de Sueños y Procesos con Jorge, que nos vino a transmitir su vocación y su amor y su entrega que tiene por esta licenciatura. Y pues si saben de alguien que está a punto de elegir una carrera, por favor compártenle este video. Y pues para nosotros ha sido un honor poder estar. Y síganos en TikTok, en Instagram o en Facebook como @cursos.up, en Spotify y Amazon Music como Sueños y Procesos, y en YouTube estamos como Universitarios en Procesos. Un gusto, Jorge. Ahora sí, Muchísimas nos gracias. pasamos a Igualmente. despedir. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias.